buenos días. El motivo de mi charla va a ser hablar sobre curvas de tangencia y el papel que éstas tienen en la clasificación de foliaciones analíticas. El lugar de trabajo será una vecindad del origen, ahí estaremos trabajando todo el tiempo, y para iniciar voy a dar un repaso brevemente a cosas que ya son conocidas y que son las siguientes. Cuando estamos trabajando con campos vectoriales lineales y que están siendo parametrizados por un parámetro complejo, lo que tenemos es un par de rectas invariantes. Tenemos un punto singular y tenemos, según sea el tipo de valores propios que tiene la matriz, podemos tener en general, bien sea un comportamiento de hojas de tipo, se les conoce como hojas de tipo Poincaré, que son hojas que se acumulan al punto singular y se acumulan a las dos rectas invariantes que se conocen como separatrices. Son curvas que se prolongan analíticamente al origen y que son invariantes bajo la foliación. Entonces se puede tener hojas de tipo Poincaré o bien hojas de tipo Siegel. Esas hojas lo que hacen es que se enroscan alrededor de los ejes, pero no se acumulan en ellos y guardan una distancia mínima al origen. Hay una distancia que siempre se guarda con respecto al origen. Y estas son hojas de tipo Siegel. ¿Y qué determina una u otra? El tipo de valores propios que tiene la matriz. En el caso no lineal, lo que tendríamos es algo del estilo A, X, Y, y tendríamos términos homogéneos, más PNQN, que son polinomios homogéneos en las variables X y Y, y estos se van sumando haciendo una serie, y todo esto depende de las variables X y Y en la vecindad del origen. En este caso, lo que se demuestra es que se tienen curvas invariantes, que son tangentes a las partes lineales, ¿sí? Vamos a ponerlas así, ¿sí? Son tangentes a estas curvas que teníamos antes solo de la parte lineal y se llaman las separatrices. Se tienen dos separatrices y lo que se demuestra es que cuando se está en el caso de hojas de tipo Poincaré en la parte lineal, entonces el campo vectorial no lineal es analíticamente equivalente a su parte lineal. Es decir, es posible hacer un cambio analítico de coordenadas que lleve a la ecuación localmente a la ecuación lineal. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya no tenemos parte lineal? En ese caso, ya no podemos recurrir a el teorema de Poincaré o a un análogo para el caso de las hojas de Siegel, sino que tenemos que trabajar sin esa parte lineal y tenemos que analizar lo que sucede con este tipo de campos vectoriales. En este caso, lo que se va a tener es un punto singular y
familias de separatrices que llegan al origen. Me concentro en este momento, por ahora, en el caso que se conoce como caso no dicrítico, y que este caso depende del comportamiento de esta parte principal del campo vectorial y a la que le pedimos que no sea idénticamente cero. El resto de las soluciones se estarán comportando alrededor de las separatrices, pero solamente tenemos un número, una cantidad finita de ellas que llegan al origen. Bien, cuando se tiene algo en este estilo, y se le conoce como el caso no dicrítico, no dicrítico. En este caso, lo que sucede es que vamos a tener que hacer una resolución de singularidades y ello nos va a llevar a que estas curvas irreducibles que van al origen se van a descomponer. En el caso que es genérico, se van a descomponer con una sola resolución en curvas que son transversales a la esfera. Esta esfera va a ser una de las soluciones del campo vectorial ya en la resolución, y se va a tener un objeto geométrico en el que vamos a tener por una parte el grupo fundamental de la esfera y vamos a tener lazos que rodean a los puntos singulares, y a su vez vamos a, asociado a ese grupo fundamental, vamos a tener un grupo de difeomorfismos que se van a definir de la siguiente forma. A cada lazo gamma J, lo que hacemos es levantarlo a las soluciones que pasan por algún punto de esta transversal a la esfera. La transversal a la esfera, como la esfera es solución, resulta ser transversal a todas las soluciones que pasen por una vecindad de esta. Entonces, levantamos a un punto, digamos, Xi, y levantamos el lazo a lo largo de las soluciones y nos da una transformación delta J de Xi. Esta transformación se puede ser considerada en todos los lazos, en cada uno de los lazos, y lo que se obtiene finalmente serán un grupo GB que va a estar generado por delta 1 hasta delta n más 1 en el caso genérico, que es justamente cuando al hacer la resolución obtenemos n más 1 puntos singulares en la esfera. Este grupo de monodromía nos da una información transversal y es un objeto geométrico que permite probar o plantearse problemas asociados a este. Uno de ellos es el conocido como problema de Thom. El problema de Thom fue planteado en este contexto, y lo que Thom quería resolver era el encontrar los invariantes analíticos de campos vectoriales con singularidad no dicrítica. Él mismo lanzó el problema de si serían las separatrices y el grupo de monodromía, pero visto aquí, en este contexto, los invariantes deseados. Al paso de los años se vio que eso no era lo correcto, que había que mirar el grupo de monodromía y de hecho su clase analítica
en este contexto después de la resolución, porque podría haber un fenómeno de holonomía que se llama escondida o evanescente. En ese contexto se fue intentando resolver el problema de Thom, considerando las separatrices, considerando este grupo de holonomía y su clase de conjugación analítica, y mirando por resolverlo en 1996, Sergei Voronin realiza un trabajo en donde demuestra dos resultados diferentes. Uno de ellos es el probar que toda foliación, si tenemos una pareja de campos vectoriales y sus foliaciones asociadas, si los campos vectoriales son formalmente equivalentes, entonces esto implica que van a ser analíticamente equivalentes. Es decir, la equivalencia formal implica la equivalencia analítica de los campos vectoriales. ¿Bajo qué condiciones? Entonces, las condiciones que se ponen en este teorema son condiciones que nos hablan de lo siguiente. Voy a borrar aquí. Entonces tenemos el campo vectorial dado por Bxy, como dije antes, ya sin parte lineal, y su foliación asociada Fb. De hecho, esta es la foliación Fb y esta sería al hacer la resolución. Y si tenemos otro campo vectorial y otra foliación asociada, entonces tenemos F, W gorro, y sabemos que ambas foliaciones son formalmente equivalentes, no es difícil observar que en ese caso, tenemos aquí 5, no es difícil observar que en ese caso lo que se tiene es que los puntos singulares coinciden al ser formalmente equivalentes, y además es posible suponer bajo un cambio analítico que las separatrices también coinciden. Ahora, para hacer la demostración de este teorema, del que formal implica analítico, se hace lo siguiente. Se toma el grupo de monodromía de aquella foliación y el de esta, y se prueba que la equivalencia formal de las ecuaciones implica la equivalencia formal de los grupos de monodromía. Entonces, tenemos en las vecindades de los puntos singulares, tenemos esta equivalencia de los grupos de monodromía de ambas foliaciones, ¿sí? Entonces, el GB y es formalmente equivalente a GW, y un teorema de Cerveau y Moussu nos dice que si estos grupos son formalmente equivalentes y añadimos la condición de no solubilidad, entonces la equivalencia entre ambos grupos es analítica. Resultan ser analíticamente equivalentes. Entonces tenemos esta equivalencia de los grupos de monodromía y la idea sería extenderla. Si la queremos extender a toda la vecindad, entonces una idea que surge de manera
pues de manera casi inmediata es: queremos extender esto, pues muy bien, vamos a generar una foliación que sea transversal a la esfera, que contenga las separatrices, que sea transversal a la esfera, ¿no? Y que nos permita prolongar a lo largo de las soluciones lo que sería la foliación inicial que teníamos. Entonces tenemos una foliación de este tipo, ¿no? Y lo que estamos asociando es una foliación transversal en ambos sitios, ¿sí? Y queremos generar un sistema coordenado. Queremos generar un sistema coordenado entre la foliación que teníamos originalmente y la foliación transversal, de modo tal que podamos punto a punto hacer nuestra correlación entre las hojas de la foliación y ver que esta es analítica. Todo hasta ahí está muy bien, salvo que no es posible hacer esta construcción a lo largo de toda la esfera. Por lo general, lo que nosotros habremos de toparnos son lugares de tangencia, ¿sí? Y entonces esta foliación que estábamos queriendo construir va a tener algunos lugares en donde ese sistema coordenado del que yo estaba hablando se rompe, porque ya no podemos hacer una asociación uno a uno, sino que tenemos justamente estos lugares de tangencia. Estos lugares de tangencia van a definir estos puntos de tangencia y a su vez, asociados a estos puntos de tangencia, vamos a tener, si este es el punto de tangencia QJ, vamos a tener asociadas unas involuciones IJ de la esfera en sí misma. ¿Y por qué salen esas involuciones? Justamente porque un punto que esté sobre esta curva se corresponde con el otro punto que corta a la esfera. Y de ahí es que surgen las involuciones. Entonces, haciendo uso de estas involuciones y de lo que va a surgir de ellas, que es, tenemos una foliación, la foliación blanca, y la foliación que es transversal casi en todo punto, nos salen, al considerar ambas foliaciones, justamente unas curvas de tangencia. Estas curvas de tangencia sirven para poder establecer estas relaciones que estoy mencionando, en las que perdemos el sistema coordenado. Entonces esto le sirve a Voronin para probar ese teorema, y a su vez prueba en ese mismísimo teorema, en ese mismísimo trabajo, un teorema de realización. Entonces, un teorema de realización que es un teorema del estilo del problema 21 de Hilbert, o bien puesto en la esfera, un teorema del estilo de Riemann-Hilbert. ¿Eso en qué consiste? Es justamente en dar puntos singulares y transformaciones de monodromía para campos vectoriales lineales
y poder dar una foliación que lo realice. Ese es el de Riemann-Hilbert. Pero en este caso, el campo vectorial no es lineal. Y entonces el problema de tipo Riemann-Hilbert sería el siguiente, sería establecer una familia de curvas, ¿sí? Establecer una familia de curvas y establecer un grupo G de transformaciones que satisfagan algo que satisfacen las de monodromía de manera natural, y es que satisfagan que la composición de todas ellas da la identidad. Entonces, si nosotros tenemos estos ingredientes, por supuesto, al decir las curvas, estas curvas, estamos fijando los puntos singulares. Y las transformaciones de monodromía también los estarían fijando. Pero nosotros las damos como información, y la pregunta es si se pueden realizar en una ecuación diferencial y su foliación asociada. La respuesta es sí. La respuesta es sí, sí se pueden dar, y ese teorema lo prueba Sergei-Voronin. Ahora, ligado a todo ello, a la hora de hacer esta foliación auxiliar transversal casi en todo punto, estamos encontrándonos con una nueva foliación que no habíamos tomado en cuenta. Esa foliación es justamente, está dada, la foliación que pusimos como anaranjada, ¿sí? La que tenía las tangencias, está dada justo por la condición idénticamente cero, ¿sí? Cuando se tiene algo de este estilo, estamos teniendo una foliación dicrítica, y en este caso estaremos teniendo una foliación no dicrítica. En el caso de la foliación dicrítica, tenemos una infinidad de curvas que se colapsan en el origen. Entonces, pues en este sentido, este tipo de foliaciones resultan también interesantes para ser analizadas desde el punto de vista de sus invariantes analíticos. Entonces, en ese tenor de estos dos tipos de foliaciones, dicrítica y no dicrítica, que en el plano, la no dicrítica se verá como el tener las curvas, ¿sí? El punto singular, las curvas, la infinidad de curvas que pasan por ese punto singular, ¿sí? Y una curva especial que resulta ser una curva que corresponde a esta tangencia. Entonces, esa curva se ve aquí de esta manera. Por supuesto que si tenemos más tangencias, pues habrá aquí más imágenes de este estilo. Entonces, esta sería una foliación dicrítica, en donde XQN menos YPN sería idénticamente cero. Y entonces, la tarea sería resolver cuáles son los invariantes de clasificación analítica de una y otra foliación. Entonces, esos resultados fueron dados por una parte en 2012 por Ernesto Rosales, Sergei-Voronin, y en ellos lo que pudimos probar es que hay los invariantes asociados a un campo V serán un número finito de parámetros, y
la clase analítica de monodromía, ¿sí? Estos estarán clasificando analíticamente, este número finito de parámetros sale de la forma normal formal de los campos vectoriales que empiezan con parte QNPN, ¿sí? Y el tipo analítico del grupo de monodromía asociado. Entonces, eso por una parte, y en el caso dicrítico, vamos a tener algo semejante, y también en un trabajo hecho por los tres en 2005, lo que se obtuvo fue una clase, la voy a llamar tau-gorro, en la que los invariantes están dados también por una colección finita de parámetros que sale de la forma normal formal y el conjunto de involuciones que se presentan de manera natural en las foliaciones dicríticas. Ahora, nos salieron en ese caso estos invariantes que son invariantes de tipo paramétrico y son invariantes que salen de la forma normal formal en ambos casos. La pregunta es, ¿cuál es la interpretación geométrica que tienen? Planteando esa pregunta comentándola con Jessica Jaurés, ella se puso a estudiar de una manera muy, muy profunda el trabajo de Granger de 1979, en el que habla de curvas y sus tipos analíticos. Entonces, como resultado de ese trabajo, de ese estudio, se pudo probar un trabajo que es el siguiente. Es un trabajo también de realización en el que lo que se fijan, voy a tratarlo de poner aquí, lo que se fija es una cantidad finita de puntos, puntos a los que le estaremos haciendo corresponder curvas basadas en esos puntos. O sea, aquí tendríamos, los voy a poner los puntos amarillos, ¿no? Los PJs amarillos, ¿sí? Y vamos a tener a la vez, asociado a ello, una clase, son los tipos analíticos de curvas que están basadas en estos n+1 puntos. Pues bien, si ahora nosotros tomamos Q1 hasta Qm puntos, ¿sí? En ese caso nos vamos a estar fijando en involuciones centradas en esos puntos, las involuciones que de allí salgan. Pues bien, si hacemos este número de curvas y de involuciones prescritas, la pregunta es si se pueden realizar en una foliación dicrítica. La respuesta es sí, y el número ideal para hacerlo es cuando la relación es m igual a n-3. Ahora, este análisis de realización lo que nos llevó es a pensar en la presencia y la influencia de las curvas polares en la clasificación analítica. Y entonces, en ese caso, nos dedicamos a mirar ahora parejas de foliaciones. Parecían venir hermanadas de algún modo las parejas, la dicrítica con una auxiliar no dicrítica y la no dicrítica con una auxiliar dicrítica. Entonces, esto nos llevó a pensar en
las curvas polares de parejas de foliaciones dicrítica y no dicrítica. Y lo que se logró probar es que cuando tenemos curvas polares puestas en los puntos singulares de la foliación, que no tienen por qué coincidir necesariamente con las separatrices, y en los puntos de tangencia, las curvas polares de parejas de foliaciones, cuando se tiene esta relación m igual a n menos 3, justamente se tiene una única, no solo es que exista, sino que se tiene una única foliación, pareja de foliaciones, que realizan el tipo analítico de estas curvas. Y justamente los tipos analíticos que habíamos obtenido aquí y acá, su suma nos da el tipo analítico de estas curvas polares. Eso es todo lo que quería platicarles. Muchísimas gracias por su atención.